Bueno, son ya y cuarto, yo creo que podemos ir comenzando, si te parece, Sara. Fenomenal. Damos comienzo pues a la sesión. Muchísimas gracias a todos. Ahora mismo estamos 62 conectados, así que espero que nos escuchéis todos bien. De todas maneras, la sesión, como ya se os ha dicho por mail, la vamos a grabar para aquellos que no han podido estar hoy, en el caso de que lo necesiten. Como Miguel ha comentado antes, vamos a abordar esta sesión de manera muy práctica para que todos los que estáis aquí presentes podáis tener la información más referente o más destacada, más importante de cara a la actuación del sábado. En mi caso os introduciré brevemente al proyecto Libera por si alguno no lo conoce muy sucintamente y luego hablaré también muy sutilmente sobre la afectación de la basuraleza en los espacios naturales. A continuación, Miguel se introducirá ya de lleno en la parte más práctica del día 12 y sobre la caracterización y la aplicación de basuraleza para que sepáis cómo utilizarlas. Después habrá, obviamente, mientras vamos hablando, por favor, id escribiendo vuestras preguntas en el chat. Nuestro compañero Eli va a ir pasándonoslas y así podremos ir contestando cuando finalice la sesión. No os quedéis con absolutamente ninguna pregunta, duda o incluso sugerencia, pues es necesario que tengáis todo clarísimo y nosotros desde aquí os intentaremos, obviamente, como no, solventar todas las dudas. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la basuraleza, ¿no? ¿Qué es la basuraleza? La basuraleza para nosotros era un problema hace 4 años que no tenía nombre y como todos imagináis, aquellos problemas que no tienen nombre parece que no existen y eso parecía, ¿no? Antes. Desde que Libera hace 4 años, justamente, en mayo de 2017, se pone en marcha, se pone a trabajar de la mano de Seoverlife y Ecoembes. Tienen un objetivo claro, que es unirnos en red con muchos colectivos de todo tipo, institucionales, empresariales, académicos, organizaciones sin ánimo de lucro y demás, para poder sensibilizar sobre la problemática y, sobre todo, intentar acabar con esta lacra que no solamente es un problema estético, sino que es un problema medioambiental. Y precisamente por eso le pusimos nombre a ese problema. Basuraleza, que como bien el nombre indica y todos ya lo conocéis de base, es la basuraleza que se abandona en los espacios naturales, en la naturaleza, de la mano del ser humano. Es muy importante para todos nosotros, por tanto, tener aunque sea unas pequeñas cifras de qué supone la basuraleza en los espacios naturales. Ahí el plástico, como todos habréis visto ya en algunas de las experiencias, es uno de los contaminantes que más encontramos en los espacios naturales y no es baladí y no es por una razón específica, es porque el plástico lo utilizamos en absolutamente o prácticamente toda nuestra vida, desde la silla donde yo estoy sentada hasta el ordenador que estoy utilizando, pasando por alguna de la ropa que tenemos, porque pueden ser de materiales sintéticos, pasando por materiales o utensilios de sanitarios, obviamente no solamente los que utilizamos en casa, sino en los centros médicos o hospitales. El plástico es un material tan versátil que obviamente lo estamos utilizando en versátil, útil, barato. Además es fácilmente moldeable a todo tipo de productos y nos ofrece muchísimos servicios. Pero el problema es que hay una mala praxis, un abuso en primer lugar del uso de la basuraleza, del uso de los plásticos y también, por tanto, un abuso o un mal uso de la gestión de estos materiales que en un momento determinado se pueden convertir en residuos. Por tanto, es importante que reduzcamos nuestro uso
y también aprendamos a gestionar mejor todos estos residuos una vez finalizada su vida útil. Hay, como dice la diapositiva, que hay suficientes restos de plástico en el mundo para cubrir por completo un país 4 veces más grande que toda España. Todos habréis oído en alguna ocasión las islas de plástico, que no son islas como tal, no son islas físicas, sino que sí son condensaciones de materiales que seguramente hay más allá del plástico y que hacen que todo por corrientes de los océanos se conviertan en aglomeraciones que obviamente están afectando de manera radical en los espacios naturales. ¿Cómo afecta la basuraleza? No cabe decir que no tiene una única manera de afectar, porque además estamos hablando de que la dimensión es tridimensional en los espacios naturales, tanto de terrestres como en los espacios fluviales, ¿no? Las aguas continentales, como en los espacios de costa y los mares, está afectando de muchísimas maneras. Os damos algunas de ellas, como pueden ser la contaminación de aguas y suelos. ¿Cómo afecta esto? Sin lugar a dudas, la contaminación de aguas y suelos, por ejemplo, pensemos en una sola colilla. Una colilla, de los 6,5 billones con B de Barcelona, 4,5 se convierten en residuos. Aparecen 4,5 billones de estas colillas y cada colilla contiene hasta 400 contaminantes. Algunos de ellos son metales pesados, acetato, el cadmio o el arsénico, por ejemplo. La propia colilla aparentemente parece ser que es como algo más degradable, ¿no? Pues no, porque es acetato de celulosa, que es un plástico que que obviamente está contaminando al abandonar una colilla en el suelo o en el mar o en el río. Estamos contaminando hasta 50 litros de agua 50 litros de agua dulce y 10 litros de agua salada con estos contaminantes que os he comentado que contiene. También favorece la destrucción de los hábitats y de los incendios, por ejemplo, empobreciendo la salud de los suelos, favoreciendo la erosión y la infertilidad. Hace que también genera cambios en las condiciones ambientales de las aguas, las temperaturas, los flujos, los caudales y, por supuestísimo, los incendios, ¿no? Que eso parece que lo tenemos como muy metido en la cabeza y no tanto que un residuo cualquiera que sea puede estar afectando en cualquiera de los casos. También afecta a las especies que habitan en los espacios, ¿no? Se dice, es un mensaje de la ONU, un dato de la ONU, y dice que las basuras marinas, la basuraleza marina, entre otros, para poneros algún ejemplo, la pesca fantasma que se llama los GOTS-FATS, está afectando de manera muy diferente a la naturaleza, por ejemplo, provocando la muerte de hasta 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos por enredo o ingestión. Ellas introducen eso que creen que es alimento y al introducirlo en el aparato digestivo se pueden atragantar y morir, se pueden enredar, por supuesto, pero además también al ingerirlas y al sentir que están saciadas, pues pueden morir de inanición. Y por supuesto también puede afectar a nuestra salud porque puede entrar en las cadenas tróficas, por ejemplo, por la bioacumulación o la bioconcentración, y puede también llegar a nuestros alimentos. Todavía no hay estudios contundentes ni demostrables, pero sí que hay algún estudio específico, en concreto en 8 personas en Austria, que se vio que había este tipo de residuos en la orina de las personas, por poneros un ejemplo. El impacto de la basuraleza no solamente, porque también muchas veces nosotros trabajamos de manera transversal con todos los sectores agrario, pesquero, ganadero, turístico y demás, y para nosotros es muy importante también tener conciencia de las pérdidas económicas que ocasiona la basuraleza. Y se ha estimado aproximadamente que puede suponer hasta 18.000 euros al año de media en un buque pesquero. Un momentito, por favor. Perdón, estoy con los niños y se me complicaba atender a lo que estaba haciendo. Podemos pasar, Miguel, gracias.
La acumulación de los residuos, por ejemplo, en playas, solamente con este dato, provoca que haya una reducción también en la frecuencia de limpieza de las mismas, que pueda llegar a disminuir los ingresos turísticos hasta en un 50%. Y por poner un ejemplo, en Estados Unidos se gastan hasta 11 millones de dólares al año en limpieza y en Europa hasta 5, ¿no? Entonces, es muy importante, es de vital importancia que el impacto económico a la par o por debajo, no sé si a la par o igual, que haya una conciencia del impacto tanto medioambiental como económico. Es una curiosidad más que un dato científico, pero sí que es una manera de hacerlo muy visible de cara a los públicos a los que también os vais a dirigir vosotros el sábado, ¿no? Vosotros ahora mismo, si cogéis el Google Street View y echáis un vistazo en cualquier carretera de España o de cualquier lugar, vais nada, tardando unos segundos, un minuto como mucho, vais a ir encontrando residuos que aparentemente no están en las carreteras, pero que sí que están. Por ejemplo, en esta carretera, ahí está la botella que de alguna manera alguien ha tirado desde el coche, ¿no? Entonces es para nosotros muy importante que haya visibilizar, porque muchas veces no se ve, pero los residuos ahí están. Por ejemplo, esta rueda, estos envases que se ven ahí a la derecha, por poneros algún ejemplo, porque estoy segura que si nos adentramos en cualquier bosque podremos ver detrás del matorral, que siempre hay detrás del matorral, un Kleenex, por ejemplo, o una toallita húmeda que está afectando a los espacios naturales. ¿Qué es lo que proponemos desde el Libera? El Libera, en primer lugar, es construir una gran red de todo tipo de personas individuales y colectivas que quieran unirse a estas soluciones, porque qué lugar cabe, ¿no? ¿Qué duda cabe que la problemática de la basuraleza es un problema que todos generamos? Esta frase nos gusta mucho decirla, pero en la que todos también somos parte de la solución. Una solución puede ser la economía circular, por supuesto, ¿no? Qué mejor, en primer lugar, qué mejor solución hay que no aplicar ningún residuo, o sea, que no generar ningún residuo. Eso sería el residuo cero, sería lo ideal. Pero lo que sucede es que estamos en un sistema en el que venimos de una economía absolutamente lineal, donde parece que de los recursos naturales distribuimos hacia los recursos que necesitamos los seres humanos, y eso tiene, por ejemplo, entre otras cosas, obsolescencia programada, nos compramos ropa cada 2x3, las industrias generan, por supuesto, pues más residuos, y esto es lo que es nuestra base de trabajo durante los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial. Pero el objetivo y el cambio es la necesidad de cambiar hacia la economía circular, ¿no? De la propia gestión del residuo, transformar ese residuo en algo que sea útil para volver a poner en la cadena de suministros, en la cadena de producción, y así poder convertir ese residuo en algo útil y que pueda favorecer la no absorción de todos los recursos que el planeta tiene limitados, ¿no? Más soluciones. Y yo creo que la hemos dicho por activa y por pasiva, la conocemos desde que vamos al colegio, la conocemos por todos los medios de comunicación, la conocemos desde todos los mensajes que estamos lanzando en Libera, y vosotros mismos, obviamente, desde vuestras propias organizaciones. La base imprescindible, reduzcamos todo lo que consumimos y cómo consumimos. Si podemos evitar un producto sobreenvasado, reduzcámoslo. Si podemos evitar comprarnos más ropa que no necesitamos, reduzcámosla. Si podemos evitar ese transporte en coche que emite infinidad de microplásticos, hagámoslo. Si podemos reducir el número de lavadoras o de secadoras que ponemos, reduzcámoslo. O sea, todo lo que tenga que ver con la reducción, seamos muy conscientes de la importancia de esto, porque es la base para poder darle menos trabajo a la naturaleza, por así decirlo. Reutilizamos lo que no necesitemos, obviamente,
Y lo que, por ejemplo, de ropa, ¿no? Es algo que es bastante común, libros, ropa y demás, reutilizámoslo y sin lugar a dudas en el final de la vida de estos reciclemos todo lo que se pueda. Lamentablemente a día de hoy todavía no tenemos todos los contenedores que ojalá pudiéramos contar, pero tenéis el amarillo, el azul, el verde, el punto sigre, el punto verde, el punto de las lámparas, de las bombillas, de las pilas y un largo etcétera. Incluso ahora, y además va a ser de manera obligatoria, también el orgánico, que es el gran residuo abandonado y del que más se genera en España. Además, desde Libera proponemos la palabra, obviamente, recoger, que sería nuestra cuarta R, por cómo no, ¿no? Para nosotros no solamente es recoger residuos, sino también es recoger datos. Datos que nos van a ser muy importantes, y os lo digo de verdad, o sea, cada residuo que cogéis, cada dato que recogéis, para nosotros es oro, porque todos esos datos bien condensados, bien trabajados y bien matizados van a una base de datos que nos permite a nosotros evaluar qué tipo de acciones, qué tipo de origen tienen esos residuos para poder atacar el problema de la raíz. Si hay muchos plásticos de origen ganadero, ¿por qué no nos vamos a los ganaderos de la zona y hablamos con ellos para intentar ver qué pasa y qué se está haciendo o qué malas praxis se están pudiendo llevar a cabo o qué falta en esa gestión de residuos, ¿no? Y lo mismo con todo el resto de residuos. Libera es otra de las soluciones, por eso estamos poniendo soluciones encima de la mesa como estas recogidas del metro cuadrado contra la basuraleza. Libera tiene 3 grandes ámbitos que son el conocimiento, la prevención y la participación. No podemos mover fichas sin saber, sin conocer, sin tener el dato, sin saber en definitiva qué es lo que está pasando, cuáles son esos residuos que están abandonados, y por eso es muy importante para nosotros conocer para luego decir, vale, pues ahora vamos a prevenir, ¿no? Vamos a contar con los que estamos trabajando cuáles son las problemáticas, cómo están afectando, de qué manera podemos mejorar a través de campañas, a través de los coles, a través de los apadrinamientos, a través de los centros de interpretación, de los parques naturales. Vamos a trabajar y estamos trabajando con todos los sectores como os estamos diciendo, ¿no? Y luego, obviamente, la participación, que para nosotros es vital, importancia, que es esto, ¿no? Es que vosotros, todas estas agrupaciones que os estáis uniendo al metro cuadrado contra la basuraleza, es imprescindible conocer qué está pasando. Para ir muy ligera por encima de cada uno de los ámbitos. Necesitamos que sepáis que Libera no solamente trabaja en el dato de la ciencia ciudadana, que es lo que podéis aportar vosotros, sino que estamos trabajando muy concienzudamente en proyectos más científicos, en este caso uno que llevamos trabajando 2 años con el CSIC, evaluando 140 espacios naturales protegidos de alta importancia para la biodiversidad, que se llaman Important Bird Areas, que son IBAs. Estos espacios naturales hemos recogido muestras de aguas, de sedimentos, de microplásticos, de basuraleza, de todo tipo de muestras para poder evaluar los contaminantes que a estos les está afectando. El día 7 de julio tendremos las conclusiones y obviamente os las compartiremos. Si estáis apuntados en la newsletter del proyecto Libera, si no lo estáis podéis hacerlo ahora mismo en la home, al final del todo, en el scroll abajo, podéis sumaros y os llegarán todas las newsletters, las actualizaciones de todos los contenidos que os estamos ofreciendo. Tenemos además, este documento está un poco desactualizado porque tenemos 30 alianzas ya trabajando con nosotros. Alianzas son agrupaciones fortalecidas ya con el paso del tiempo en materia de basuraleza, que trabajan desde hace años con el concepto y la problemática en materia de sensibilización y en materia más técnica y científica. Por ejemplo, os cuento uno de los ejemplos, que es Hombre y Territorio. Están en Sevilla. Hace 2 años necesitábamos poner en marcha un protocolo para la identificación de microplásticos y ya lo tenemos, ya está en marcha, ya lo tenemos desde hace 1 año y estamos trabajando para la divulgación entre todas las universidades, centros de estudios, centros académicos, colegios incluso, para su uso y determinación de cuál es el origen de los microplásticos y la presencia de estos. Ciencia ciudadana, como os decía, este metro cuadrado no
es el objetivo recoger datos, pero si lo recogéis, bienvenido sea. En todo caso, tenemos el metro cuadrado de playas, el metro cuadrado de ríos y el metro cuadrado de campos, que tiene lugar en septiembre, en diciembre y en marzo. Os podéis unir a cualquiera de ellos, igual que os estáis uniendo a este de aquí. Utilizamos las aplicaciones Elite o Marnova y también la aplicación Basuraleza, que es más gamificable, es más amigable para todos los usuarios genéricos, como es el caso en el metro cuadrado contra la basuraleza. Además, y muy brevemente, tenéis bibliografía, por si alguno quisiera, alguna de las organizaciones que estáis aquí presentes, quisierais echar un vistazo, hay informes específicos de la problemática que os podéis acceder perfectamente a la página web, tanto de cunetas como de váter, como de plásticos, como de lo diré, de cunetas, lo he dicho, no me acuerdo del otro. Alguien me lo puede chivar seguro porque ahora mismo me he quedado en blanco. Bien. Cunetas, plásticos, VC, colillas, creo que te faltaba. Eso, colillas, gracias, efectivamente. Estos son los datos, algunos de los datos que tenemos a día de hoy. Fijaros la cantidad de residuos que están caracterizados y esto es las manos, vuestras manos, las que los caracterizan, pero es que son tan importantes porque cada dato de esos colabora para llevarlo o bien para Libera para poder hacer actividades de prevención o bien para las instituciones nacionales y europeas que puedan acometer actuaciones normativas, legislativas en la materia, por ejemplo, de plásticos de uso al uso, ¿vale? Podemos avanzar. Estos son otros ejemplos del metro cuadrado por los ríos. No voy a ahondar en ello porque tenéis el barómetro contra la basuraleza, pero sí quiero que hagáis una reflexión sobre los residuos que aparecen en el top 5 en la parte de abajo de la pantalla, donde veréis que absolutamente todos los residuos o prácticamente la mayoría de los residuos que aparecen habitualmente son en número, no en peso, en número, siempre los mismos o habitualmente los mismos. Colillas, toallitas, latas, botellas, envoltorios, plásticos mayores o menores de 2,5 centímetros. En definitiva, un problema que nosotros mismos estamos generando y que seguro todos nosotros podemos poner solución. Muchos de vosotros no os voy a decir que estabais ya al tanto de todo lo que estoy contando, pero era importante para nosotros también referenciar el proyecto de Libera no solamente como una pata de movilización, que sí que lo es y potente, lo demuestran los 1090 puntos que ahora mismo tenemos en toda España, pero sí queríamos mostraros la importancia de los datos para Libera y, por tanto, ahora Miguel os va a explicar, no sé si en este orden, pero cómo utilizar la aplicación Basuraleza para recoger estos datos y cómo trabajar durante el día del sábado con todos vuestros voluntarios. Miguel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, si os parece, vamos a parar un segundín en la presentación para centrarnos un poquito en los temas logísticos, sobre todo recordaros cosas de última hora y demás. Insisto que las dudas que puedan surgir las ponemos en el chat, si os parece, y las consultamos al final. Bien, nos hemos enviado ya todos los paquetes de material, han salido ya todos los paquetes de las oficinas de Madrid. Si no os ha llegado ya, os llegarán. Los que os habéis creado puntos a última hora, pues os llegarán a última hora. En principio tendrían que estar todos antes del viernes. Si por lo que sea veis que no os ha llegado, poneros en contacto con nosotros. La empresa de envío es DHL, así que seguramente con el número de seguimiento pues podamos ver qué es lo que ha pasado. En los paquetes hemos incluido bolsas. En este caso, como los puntos estaban limitados a participantes de 10, hemos metido dos bolsas, una de 10 y otra de 25, de tal forma que tenéis 35 bolsas por punto de basura. En este caso hay de dos colores. Si habéis generado un punto, si habéis generado dos, ya tenéis de todos los colores porque mandamos 4, si habéis generado 3, 6 y así sucesivamente, ¿no? Los que solo hayáis hecho un punto y tenéis para 10 personas, es igual que solo tengáis dos colores. Luego vosotros separar los residuos, es decir, por ejemplo, si tenéis negro y amarillo, pues podéis utilizar una amarilla solo para el contenedor amarillo, otro amarillo para contenedor azul, teniendo vosotros en cuenta y luego la separación, y negro, por ejemplo, para orgánico y negro, por ejemplo, para vidrio, ¿no? Ya vosotros os organizáis, es bastante sencillito. El tema de guantes, hemos enviado un paquete de 12, o sea que tenéis para 12 aunque hayáis hecho un punto de 10.
y así simultáneamente si tenéis uno de 20, o sea, si tenéis 2 paquetes de 10, pues habréis recibido un paquete solo, pero con 24 y demás. Luego, hemos incluido también un botecito de gel hidroalcohólico para mantener las medidas de protección necesarias, ¿no? Para contribuir un poquillo al desarrollo. Bien, os hemos mandado también un correo donde figura una dirección donde viene un formulario y donde podéis ingresar nombre y apellido de los participantes que vayan con vosotros, es decir, que no hayan entrado por la web, para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de haceros el seguro. Se os hace un seguro de voluntario. En el mismo correo venía además el número de póliza al que tenéis que llamar y el número de teléfono por si pasara algo en la actividad. Toda persona que se haya inscrito en ese formulario antes del evento queda registrada, aunque sea el mismo día. Está cubierto por el seguro. Si lo registráis posteriormente, no, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Aquellos que hayáis creado puntos abiertos, cabe la posibilidad de que os haya entrado personas por la web y os sigan entrando hasta el viernes. El viernes a las 12 cerramos convocatoria y ya no os podrá entrar nadie más. Esas personas ya tenemos nosotros sus datos y los aseguramos nosotros, no os tenéis que preocupar, ¿vale? Si os parece, voy a compartir un segundito pantalla porque imagino que seréis conscientes, pero por si acaso lo hacemos en directo. Creo que ahora mismo estáis viendo mi pantalla. Confírmame, Sara. Sí. Sí, puede. Genial. Bien, si vais dentro de la página web Proyecto Libera en próximos eventos y hacéis login, por ejemplo, yo me voy a loguear con el login de Libera, aquí tendréis, bueno, yo tengo admin porque soy el administrador, pero vosotros tendréis mis recogidas. Voy a intentar loguearme con el mío personal porque si no, no vais a ver lo mismo que yo. En este caso no he organizado nada, pero aquí lo veis. Pero vais a ver cómo lo veis vosotros, ¿no? Tendréis convocatorias, que son las 4 que tenemos, estas de aquí. De momento solo tenéis abierta esta, eso sin más. Próximas recogidas que os llevará al mapa donde figuran todas las recogidas que se han ido registrando hasta el momento, que son 1050, aquí las tenéis todas. Estáis vosotros también, evidentemente, y los que han creado un punto abierto pues podrán participar y se podrán unir al evento. Esto creo que más o menos lo controláis. Y lo que me interesaba señalaros es en la parte de mis recogidas. Si vais a mis recogidas, en el caso de que seáis organizadores, vais a ver aquí vuestra recogida organizada. Esta mía es del año 2018. Y si dais a ver participantes, tendréis los datos de las personas que vayan a participar con vosotros con su correo electrónico. Lo digo por si tenéis alguna modificación de última hora que queréis incluir y notificarle, escribirlo. Podéis escribir o yo que sé, llevar agua o cambiamos la hora, cualquier historia. Si modificáis el evento o si queréis cancelarlo, podéis hacerlo, indicándolo en editar. Automáticamente se le enviará un correo a las personas que tengáis inscritas de las modificaciones. Aún así, recomendamos que también lo pongáis por escrito para que lo tengan claro y el correo llegue de vuestra parte, porque el nuestro no llega del sistema, para que se pongan en contacto directamente. Ellos, en lugar de tener mis recogidas, tendrán dónde participo, que será la vuestra en el caso de que participen con vosotros, y podrán ver vuestra información, la información que hay tanto del punto, de dónde lo organizáis y demás, como la persona de contacto en el caso de que lo hubieseis asignado. Y ellos podrán agregar participantes que acompañen. Hemos limitado todos los grupos a 10. Es decir, si vosotros habéis dicho que al inscribiros que junto con vosotros va una persona, ya sois 2, solo se podría inscribir 8. En el momento en el que llegan al cupo de 10, ya no se podrían inscribir nadie más. Todo esto que cuento es para puntos que habéis creado abiertos. Sé que muchos de vosotros habéis creado puntos cerrados y toda esta parte olvidaos porque no se os puede apuntar nadie, sois vosotros simplemente. He visto muchos casos de registros que habéis hecho donde lo habéis hecho abierto, pero decís que os acompañan 10 personas. Por lo tanto, el sistema os lo valida y se publica, pero automáticamente nadie se os puede apuntar, porque al decir vosotros que os acompañan 10 personas, ya se llega al cupo. Lo digo porque estáis a tiempo de, si no habéis entendido bien esa parte y sois vosotros alguno de ellos que haya realizado eso, editarlo, decir que solo os acompañan 1 o 2 o los que sean, para que se abran esas plazas si queréis que se puedan apuntar personas de aquí al viernes. Vale, creo que de esto ya poco más. Simplemente deciros de materiales que hemos intentado y llevamos haciéndolo mucho tiempo que los guantes y las bolsas vengan sin envases individuales.
Todas las bolsas que enviamos están hechas con plástico el 100% reciclado en azules y amarillas y 95, creo recordar, en negras y en verdes. Pero este año, debido al éxito de participación, que hemos tenido más de 1000 puntos, lo cual ha hecho duplicar la previsión que teníamos respecto a años anteriores, hemos tenido que pedir a otros proveedores con los que no trabajábamos, y porque sinceramente no tenían material con los que veníamos trabajando, y ahí los guantes que vais a ver que recibís, algunos de vosotros, no todos, tienen cada uno de los guantes envasados individualmente. Esto es debido además con medidas COVID que se están poniendo un poco más exquisitos y lo hacen así. Simplemente pediros perdón porque estaremos generando más residuos de los que nos gustaría en nuestras recogidas con estos envases individuales, ¿vale? Quería contarlo para que supieras que lo habíamos tenido en cuenta y que hemos hecho lo que hemos podido en ese sentido. Nada, según lo abráis y lo repartáis, los guantes individuales, pues tirarlo directamente al amarillo, no lo caractericéis, pero lo tiráis al amarillo y así lo tenéis ya para luego reciclarlo. Bien, dicho todo esto, yo creo que podemos empezar con la presentación. Si se me ocurre alguna parte más de la logística, luego os comento. Estoy leyendo un poco por encima el correo que os han enviado para recordaros cosas. Tenéis, eso sí, un protocolo de COVID que hemos facilitado para todas las medidas de seguridad, que los podéis ver en uno de los enlaces que os hemos facilitado, así como un manifiesto que también tenemos, donde podéis ver pues, cosas importantes, aunque muchas de ellas os las voy a contar yo aquí ahora mismo. Y de momento, de esto nada más. Lo que voy a explicaros ahora que es la parte de caracterización. Si ya la tenéis bajada, podéis abrir la aplicación y podéis ir trasteando y viéndolo junto conmigo. Si no la tenéis bajada, pues nada, os vais tanto al Apple Store como Google Store y bajáis la aplicación que se llama Basuraleza, la vais a encontrar muy fácilmente. Es una aplicación muy intuitiva, con una estética muy agradable, con una parte de gamificación que no tienen las otras dos, pero básicamente es integrar las metodologías tanto de Marliter como de Marnova como de Liter. Así que los que ya venís trabajando con nosotros no os va a sonar nada raro. Es exactamente lo mismo, solo con una estética, ya digo, un poco más agradable e integrando las dos en una, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer una vez que la descargáis es generaros un usuario. El usuario os va a pedir el correo electrónico y un nombre de registro, ¿vale? El correo electrónico lo vamos a utilizar para mandaros las recogidas y si participáis en algunos de los desafíos, concursos y eso que hay, pues para mandaros premios y ese tipo de cuestiones, ¿vale? No lo utilizamos para nada más. Bien, una vez que lleguéis al punto de recogida que vais a limpiar, tenéis la opción, si lo consideráis oportuno y veis que tenéis tiempo y tenéis personas suficientes, de además de recoger la basura, recoger datos. Como ya he explicado Sara, estos datos son fundamentales para muchas cuestiones, desde administraciones públicas aplicar normativas, hacer campañas de sensibilización específicas atendiendo a cuáles los residuos más abundantes, estudios científicos por parte de las de entidades científicas de cómo afecta la basuraleza, por ejemplo, a alguna especie en concreto o algún espacio. Es decir, la información es poder y aquí lo que estamos haciendo, gracias a la ayuda de miles de voluntarios, es sacar una legión de técnicos que sería imposible costear por ninguna administración, ¿no? Gracias a que la metodología científica se puede simplificar bastante con nuestros teléfonos móviles por la cantidad de sensores que tienen, con una formación pequeñita como la que os vamos a dar ahora, es posible tomar datos que tengan cierta validez científica. Luego, evidentemente, pasan un periodo de validación, pero tenemos una ingente cantidad de datos que de otra forma sería imposible. Esto es lo que se llama ciencia ciudadana. Muchos lo conoceréis, lo que yo no os animo a que investiguéis ciencia ciudadana en otros ámbitos, que hay un montón, desde estudio de constelaciones, estudio de aves, por ejemplo. Es una nueva tendencia dentro de las entidades científicas de incitar o mover a su masa social a que nos echen una mano, ya digo, a poder llevar a cabo estos estudios que si no serían imposibles. Pues con la basura podemos hacer lo mismo. Si dedicamos 20, 25 minutos, porque no lleva más, dependiendo de la zona también, hacer una caracterización, podéis caracterizar un transecto, ahora explicamos cómo, y luego seguir recogiendo toda la parte de la zona que teníais pensado limpiar. No hace falta caracterizar toda, ¿vale? Lo primero que os va a pedir es incluir
qué comunidad autónoma estáis, qué provincia, qué municipio y generar la localización. Después tenéis que indicar si el terreno es urbano, terrestre, acuático. Una vez que lo hagáis, por ejemplo, si dais urbano, os van a salir subtipos de escenarios, ¿no? Pues sendero, bosque, dehesa, lo que sea. Lo indicáis y una vez que lo tengáis, con la flechita esa, al pulsarla obtenéis la posición del GPS. Esto lo tenéis que hacer cuando empecéis el transecto y ahora os explico qué es el transecto. Lo que vamos a caracterizar es un trozo de tierra, que es un transecto, que tiene que ser 100 metros de largo por 6 de ancho, ¿vale? Esa es la superficie a caracterizar. ¿Cómo medir este transecto? En la propia aplicación móvil, como veis, según vais avanzando, va a ir indicando los metros que lleváis avanzados. Sí que es cierto que las aplicaciones móviles por el GPS, que funcionan con triangulaciones, tienen un margen de error, que no es mucho, son 12 o 15 metros. No es mucho cuando buscas una calle o cuando buscas un número, pero en una caracterización de 100 metros es un 10%, es un error considerable. Por lo que si tenéis un GPS vuestro, los que estáis acostumbrados a ir al campo, que no está en el móvil, genial, que esos son más precisos. Si no, podéis hacer la típica de contar 100 pasos, vamos a pasarnos 120 mejor pasarse que quedarse corto. Más o menos tiene que ser 100 metros. Tampoco os preocupéis de que no sean exactos porque al marcar la posición de inicio y de final, nosotros veremos. De hecho, si hacéis una playa entera, por ejemplo, de 400 metros, lo podéis hacer y luego al final indicarlo. O sea, no hay problema, porque esto es fácil normalizar, ¿no? Si hacéis 400 metros, pues se divide todo entre 4 y es sencillo obtener el dato normalizado. Al revés es complicado. Si hacéis 10 metros y multiplicamos por 10 es muy complicado porque arrastramos el error 10 veces, lo aumentamos un orden de magnitud del error, ¿no? Por lo cual es mejor siempre pasarse que quedarse corto. ¿Por qué normalizamos? Pues porque si al final quieres comparar los datos que has encontrado en Sevilla con los que has encontrado en Valencia, con los que has encontrado, yo que sé, en Rumanía, porque puede ser internacional, las metodologías son estándares internacionales, necesitas una unidad de muestra igual en todas, pues para poder medir lo mismo, ¿no? Por eso cogemos un transecto y lo delimitamos. Bien, una vez que habéis tomado la posición, ponéis un nombre y hacéis una foto, ¿vale? Ahí yo simplemente tapé la cámara con el móvil, lo rojo que veis son mis glóbulos rojos, pero vosotros si podéis pues hacer una foto al entorno, que luego además queda muy chulo la foto de antes de la recogida y después, que suele haber bastante diferencia. Y le damos a comenzar. Una vez que empezáis, nada, abajo veis ya lo que os digo del contador de metros, que según vayáis avanzando irán avanzando, aunque es mejor, insisto, en que previamente ya las tengáis más o menos identificadas las medidas. Y arriba vais a ver que deslizando aparecen como unos cajoncitos, dependiendo del material. Os recomiendo que en casa trasteéis y os acostumbréis a ver qué ítems están dentro de cada uno de los cajones, porque luego en campo hay veces que tenemos dudas y va a dificultar la medida. La idea es que alguien tenga la aplicación móvil, esa persona no recoja, y el resto de personas vayan recogiendo y cada vez que lo que recogen lo echen en alguna de las bolsas, se lo canten a la persona que tiene la aplicación para que la persona lo añada, ¿no? Por ejemplo, si vamos al de papel y cartón, pues vais a ver que salen colillas, bolsas de, perdón, al de plástico, colillas, bolsas de plástico, botellas de plástico, tapones, y seguís deslizando hacia abajo, hay una serie de ítems. Estos ítems están elegidos mediante un estándar internacional y la selección de ellos entra dentro de la metodología de caracterización, por lo que van a ser los mismos, insisto, si lo utilizas Marliter, Eliter o Marnova, dependiendo de si has dicho que es ecosistema acuático o terrestre. Lo suyo es que una vez que pinches en uno de ellos, por ejemplo, ahí, si das al más, pues aumentarás en uno. Si das al menos, restarás en uno. De tal forma que si alguien recoge un tapón, pues das a más y añades uno. Que alguien de repente recoge 10, puedes punchar en el número y meter el número manualmente, ¿vale? La idea es ir recogiendo ítems, ir marcando los ítems, es muy sencillito. De esos 100 metros por 6. Podéis hacerlo en zigzag, si hay varias personas, que cada persona, por ejemplo, si sois 6, pues que cada persona se encargue de 1 metro o de 2, eso como veráis, pero ese espacio delimitado de 100 por 6 tiene que quedar totalmente caracterizado. Hay que incluir en la aplicación todo lo que se ha encontrado. Una vez que termináis, dais a finalizar y veréis que la aplicación os sale un juego en el que tendréis que decir los residuos que habéis encontrado a qué contenedor van, ¿vale? Para que aprendáis. Esto, Coembes tiene una aplicación que se llama Aire, que es esto que veis aquí,
que podéis descargarla también, os sirve en vuestro día a día para separar residuos y os resuelve dudas. Es un bot que le preguntas directamente las colillas dónde van y el bot te contesta, ¿no? Pues una especie de integración con este juego, vosotros podéis arrastrar las bolsas donde creéis que vais, por ejemplo, bolsas de plástico, pues al amarillo, ¿no? Tapones al amarillo. Y si luego os dirá qué cantidad de errores o qué cantidad de aciertos habéis tenido y os dará una serie de puntos, ¿no? Como veis aquí. Al final volvéis a seleccionar, echáis una foto del punto de final, que aquí volví a poner el dedo, parece más oscuro, debe ser que tenía menos oxígeno en ese momento. Vosotros hacéis una foto del espacio natural bien limpio que os habrá quedado. Podéis abajo compartir con las redes sociales que tenéis, ya directamente os saldrán los hashtags y demás, la recogida que habéis hecho y le dais a continuar. Vale, y una vez hecho eso ya habréis hecho la caracterización. Ya se envía automáticamente estos datos y compañeros de las entidades Vertidos Cero y Paisaje Limpio, que son quienes están detrás del diseño de la aplicación, estudiarán vuestro punto para ver si hay un error, si no lo hay, si es válido, si no es válido y validar el dato. Una vez que se validen, ese dato ya entra a formar parte de la base de datos que nutre, insisto, la que llevamos nutriendo desde hace tantos años, como habéis visto y os ha comentado Sara. Con esto ya habríamos terminado. Si no tenéis cobertura, podéis guardar la recogida, luego iros a mi recogida cuando tengáis en casa y enviar el dato una vez que ya tengáis cobertura, ¿vale? Una vez terminada la caracterización, la app tiene otro segmento que es más pues, para hacer juegos y para hacer la parte más de retos, ¿no? Entonces vais a ver que vais a ir como subiendo de nivel, podréis ver vuestro historial de recogida, unos desafíos que podéis ir desbloqueando. Pues si recogéis X recogidas, pues formaréis parte de lo que se llama Héroes Libera. Después Basuraleza, Guardián y demás, vais a ver que tienen premios. Vais a ver un ranking de las personas que más puntos tienen, pues por si queréis ir compitiendo en tu provincia y demás, a ver si sois los primeros o no. Y en fin, y luego en la propia página web meteros porque dependiendo de qué reto desbloqueéis vais a tener premios que pueden ser excursiones con SEO, asistencia a charlas, viajes o alguna cosa así. No son regalos materiales, pero seguramente muchos muy interesantes que os pueden animar a hacer más recogidas, ¿vale? Esta aplicación la podéis utilizar para nuestra recogida o en cada una de las salidas que hagáis vosotros a campo. No es necesario que sea el metro cuadrado. Una vez que el punto esté validado, en eliter.org se mostrará, o en Marnova, el visor de Marnova, si es en Costa, se mostrará vuestro punto y podéis acceder a toda la información que en él hay, que vendrá todos los ítems que habéis recogido, porcentaje en peso de cada una de las fracciones materiales y demás, ¿vale? Sin más, vamos a la parte de consejos. El lugar ya lo tenéis seleccionado, así que aquí poco más, pero lo que siempre recomendamos es que se seleccionen entornos naturales. ¿Por qué? Porque la basura en un entorno urbano seguramente sea recogida por un operario o una operaria de limpieza, ¿no? Entonces, la afección o el daño que pueda causar ese residuo no se va a dilatar en el tiempo. Por eso recomendamos que se realicen los esfuerzos de recogida en espacios naturales donde no hay esa recogida de residuos municipales y por lo tanto ese residuo va a afectar a la naturaleza durante mucho tiempo, ¿no? Sería conveniente haber detectado basura previamente en la zona donde vayáis. Si no hay, no pasa nada, ¿eh? Un punto que caractericéis y que digáis que es limpio es tan válido como uno que es sucio, ¿vale? El dato. Pero bueno, ya que vamos a limpiar, pues lo suyo es ir a recoger zonas donde haya bastante basura. Si habéis convocado a más personas, pues que el lugar sea de fácil acceso, sobre todo si se entran coches y demás, para intentar no impactar a la flora y fauna local. No sé si habéis realizado recogidas en Costa, alguno de los que estáis aquí, posiblemente sí. Recordar que siempre es conveniente avisar a las administraciones públicas de que vais a realizar la recogida y solicitar un permiso, sobre todo si los sitios que vais a recoger tienen alguna figura de protección, ¿vale? Lo mejor es que vayáis al ayuntamiento porque luego, dependiendo de la figura de protección, es competencia de comunidades o incluso del ministerio. Lo mejor es que vayáis directamente al ayuntamiento o le escribáis y os informéis. Decía esto porque en costas, en muchas zonas sé que no se están dando permisos para estas recogidas, porque ahora en concreto es época de cría de aves y hay algunas aves marinas que crían en algunas playas
que están incubando los huevos. Entonces, si les molestamos, pueden abandonarlos y fastidiar la época de cría de alguna de estas especies. Es importante siempre, insisto, si se va sobre todo a espacios con alto valor ecológico, ser conscientes de que nuestro impacto es el menor posible. Este año, como los grupos son limitados a 10, me preocupa bastante menos, pero ha habido años que hemos movilizado a 50 personas por grupo y podemos generar impacto indirecto bastante grande sin ser ese nuestro objetivo, ¿no? El lugar cercano a la zona de aparcamientos, por lo mismo, para que no haya mucho desplazamiento de personas y tampoco de vehículos que puedan, que supongan tiempo y impactos también locales, ¿no? Asegurarse de que el lugar no pertenece a una finca privada, esto es importante, puesto que si es una finca privada el permiso se lo tendréis que preguntar a la persona propietaria de esa finca, ¿no? Si os deja limpiar ahí o no. Los materiales son los que os hemos enviado, guantes de protección, bolsas de basura y el móvil que tenéis que tener con la app instalada, nada más. Este año por el COVID hemos metido el gel pues, para que podáis repartirlo entre los participantes y mantener un poco mejor la normativa de seguridad, ¿no? Además, pues lo de siempre que hagáis una actividad en campo, llevar comida y bebida, sobre todo bebida porque parece ser que va a hacer calor, evidentemente ropa adecuada para el tiempo, ropa adecuada para el lugar. Mandaremos un correo nosotros también a los participantes con este tipo de consejos, pero está bien que lo tengáis en cuenta vosotros como organizadores. Alguna herramienta que os pueda permitir, si lo tenéis, acceder, pues, por ejemplo, a esa toallita húmeda que no se llega, pues ahí se pueden hacer pinchos o palos que acaben en punta que nos puedan ayudar, ese tipo de cuestiones. En cuanto a consejos más centrados en la recogida, es importante que las bolsas no las llenemos por completo. Los que ya habréis hecho más recogida, sobre todo si las bolsas son de vidrio, aunque este año hemos intentado que las verdes sean más pequeñas, vais a ver que como la llenéis por completo no podéis con ellas. Muchas veces lo que pasa es que se acaban rompiendo y la fastidiamos. Entonces es mejor ser precavido y no llenarlas demasiado e ir cerrándolas, ¿vale? Si la zona es amplia, dividir el grupo. En este caso, como son grupos de 10, no creo que tengáis ningún problema para ello. Estimad el peso recogido. En la propia aplicación vais a ver que una de las preguntas que os hacen luego es el peso. El peso no se tiene en cuenta, ya he explicado antes Sara por qué. Sí que se tiene en cuenta el número de ítems, pero está bien que hagáis una estimación y que la metáis, porque posteriormente para la comunicación sí nos sirve, para decir hemos sacado tantas toneladas de la naturaleza y demás. Dedicar unos minutos antes a repasar lo que os decía dentro de la aplicación, dónde va cada uno de los residuos, para luego, una vez que llegáis allí, lo tengáis más a mano. Y por último, consejos de seguridad. Aquí tendréis que incluir todos los del COVID, pero no los repito porque tenéis un protocolo para ello y porque estaréis hartos de escuchar consejos del COVID. Me centro simplemente en los de seguridad de la propia recogida, ¿no? Sin duda, lo principal es proteger vuestra salud. Es decir, ante la duda de, por ejemplo, los guantes protegen de cortes que os podéis hacer con una lata, con un vidrio o algo así, pero el guante, por ejemplo, no protege de sustancias líquidas que puedan pasar. Es decir, si por ejemplo veis una compresa usada que encima está mojada o alguna cuestión así y no tenéis con qué cogerlo, siempre es mejor que ser precavido. No vaya a ser que luego llevéis la mano a la boca alguna cuestión y tengamos problemas. No sé, jeringuillas, por ejemplo. O sea, son cosas muy evidentes, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Primero priorizar vuestra salud antes que la recogida. Se puede caracterizar el residuo, dejarlo allí y no cogerlo, mejor que poner en juego vuestra salud, ¿vale? No os acerquéis mucho si estáis recogiendo ríos a zonas escarpadas ya sabéis que hay ríos que el bosque de ribera es bastante pronunciado y como os acerquéis mucho pues podéis caeros, haceros alguna herida. Si vais con menores, tener cuidado, que ya sabéis que se motivan mucho y se lanzan a por cualquier objeto que ven y a veces pues, hay que tener cuidado a ver dónde van. En campo, en monte, por ejemplo, tener cuidado. Son consejos muy obvios, ¿vale? Pero prefiero recordarlos que no luego acordarnos de ellos. Tener cuidado con las madrigueras de conejo. En la parte, por ejemplo, de Madrid hacia el sur, que hay mucho, que no os dais cuenta y os podéis torcer un tobillo, ¿no? Ir con cuidadillo en este tipo de cuestiones. Y sobre todo avisar a las autoridades si encontráis un acúmulo de residuos de gran tamaño o peso y no sois capaces de moverlo donde están. Normalmente en el momento de inscribiros, ya se os ha preguntado si disponíais de contenedores cerca de la zona. Los que habéis indicado que sí, lo suyo es que luego este residuo los depositéis en los contenedores que tenéis a la zona.
Al ser un grupo pequeño, no creo que recojáis un gran volumen, puesto que si no tenéis puestos cerca de contenedores, también me consta que compañeros de Coembes os han llamado a ver si os podían echar una mano con recogidas selectivas. Si no, lo suyo es que vosotros os llevéis vuestros residuos a cualquier zona urbana y lo tiráis a los contenedores que hay para, pues ya una vez separados los residuos, ¿no? Pero si de repente lo que encontráis es una cantidad ingente que es imposible transportar, pues porque son escombros o lo que sea, pues llamar al 112 o al ayuntamiento si tenéis un número directamente y que os deriven a la policía o directamente al ayuntamiento si tiene algún personal que se dedique a esto para que se encarguen ellos de recogerlo, ¿vale? Estar luego atentos y si vivís cerca, pasaros a la semana siguiente para ver que lo han recogido y que no sigue ahí. Y si veis que no nos hacen mucho caso, pues nos avisáis e intentamos nosotros también presionar por ese lado. Y por mi parte, poco más. Yo creo que está todo dicho. Abrimos, si os parece, ronda de consultas y vamos a ir solucionando, resolviendo dudas que hayan podido surgir. Vale, si queréis os voy leyendo un poco lo que había. He contestado yo algunas mientras, así como sencillitas de cómo se llamaba la app o links, etcétera, pero el resto os las he guardado para ahora, ¿vale? Así que empiezo pues desde el principio. Pregunta Victoria Sánchez Giner. Dice, tengo una pregunta sobre la solicitud al ayuntamiento. La Diputación de Alicante me ha girado un recibo por ocupación de cunetas a limpiar. ¿Es eso correcto? Justo nos acaban de avisar por otra vía de esta problemática y le estaba solicitando a la persona con la que se ha entrado en contacto que nos pasaras, por favor, el historial de los mails con los que, porque sé que te ha llegado hacia la Diputación, te lo ha dicho la Diputación, ¿no? Entonces, que nos pases el historial de los mails y el contacto y así poder actuar. Obviamente no se paga, obviamente no es lo correcto, lo apropiado, entonces intentaremos hablar con la Diputación para ver qué está pasando y por qué os deniegan o os piden este importe, cosa que no recuerdo que nos haya pasado en más ocasiones. Así que esperemos, por favor, como te pedirá el compañero con el que has hablado, el historial de los mails, contacto y demás para poder hablar con ellos ya mañana por la mañana, porque ahora por la tarde entiendo que no van a trabajar. Así que muchísimas gracias y lo siento por el inconveniente. Vale, continúo. Pregunta Guru Barón Galán. Dice, buenos días. Sobre el tema del seguro, ¿las personas que acuden tienen que apuntarse en la web al seguro o solo con enviar el listado con los DNIs es suficiente? Como os he dicho, el nombre y DNI es lo que nos pide el seguro para poder asegurar. Si vais con algún menor y no tiene DNI, el nombre y asociado al DNI del padre, madre o tutor, ¿vale? Insisto tenéis el enlace, lo volvemos a mandar ahora por si no os ha llegado. Le pido a Pomares que os mande a todos simplemente esto para que lo tengáis en cuenta. En el enlace del seguro es un formulario donde os pide nombre, apellidos y DNI. Y ahí solo tenéis que escribir a todo aquel que no haya entrado por la web. Es decir, vosotros al organizar el punto ya os tenemos por la web, no os preocupéis. Pero si vais acompañados de dos personas y habéis indicado voy con dos y esos dos, o con 10 y esos 10 no se han registrado, esos datos no los tenemos. Si queréis que se aseguren, necesitamos que los incluyáis en ese Excel. Todo ello siempre antes del inicio de la actividad, insisto. Y por último, aunque ya creo que he respondido a la pregunta, pero por si surgen más dudas, todo el que haya entrado por la web, si vuestro punto es abierto y se haya inscrito, no hace falta que nos lo paséis, porque eso ya los tenemos también nosotros. Vale, pregunta Elena Martínez. Cuando la limpieza la realizamos en la playa y no en el mar, ¿ya no usamos la aplicación de Marnova? Sí, la aplicación de Marnova se utiliza tanto para la costa como para las cuestiones de buceo o incluso de pesca. Tiene las diferentes opciones. En cuanto entres en Marnova, verás, vas a hacer una limpieza de playa, de buceo, de pesca, entonces elegirás la que tú vayas a hacer, que en este caso será la de playa. Pero Elena, creo que lo que comentabas era sustituir la de Basuraleza por Marnova. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Las dos, los datos se vuelcan a las dos. Y una vez que tú en la de Basuraleza decidas que va a ser una de costa, se te va a abrir un formulario exactamente igual, con diferente estética, pero igual que el de Marnova. Entonces, utilizar la que vosotros os sintáis más a gusto. Si ya tenéis la de Marnova, podéis tirar por ahí. Y si queréis descargaros esta aplicación, pues utilicéis esta nueva.
Básicamente la diferencia es que la de la aplicación Basuraleza la hemos hecho como más gamificable, como más amable para un público más inexperto. Entonces, si vosotros ya habéis utilizado Marnova, seguid con Marnova, no hace falta. Pero si en cambio queréis conseguir algún tipo de premios o experiencias que hemos preparado, pues podéis utilizar Basuraleza. Vale, pregunta Julio César, dice, si aún no hay respuesta de Costas para realizar el evento, ¿qué hacemos? ¿Tomamos el silencio como autorización? A ver, nunca hemos tenido una experiencia negativa en este sentido. Hay muchas personas que no han pedido permiso y han ido. Más este año, que son 10 participantes los que vamos, no son grupos grandes. Date cuenta que lo que estamos haciendo es al final limpiar, que todas las administraciones les viene bien. Incluso cuando se ha acercado algún policía, rara es la vez que han pedido permisos y cuando lo han pedido y no ha habido, raro es la vez que han tomado medidas. Dicho eso, si el espacio es un espacio protegido y no os han dado permiso, no tenéis permiso para hacer la actividad. Entonces, barajarlo vosotros. Al silencio administrativo no se puede aplicar en este caso. Os tienen que dar un permiso, os lo tienen que aprobar. Ya digo, normalmente no hay problema, pero claro, queda bajo vuestra responsabilidad. Al final los permisos os pedimos que los solicitéis vosotros, no lo podemos hacer nosotros porque no se nos permite. Tienen que ser nominativos a la entidad que lo hace y como nosotros simplemente facilitamos la plataforma, pero sois vosotros los que lo organizáis, no podríamos pedirlo en vuestro nombre, tenéis que hacerlo vosotros. Entonces, ya digo, nunca hemos tenido ningún problema, pero con la ley en la mano, si no tenéis permiso y es un espacio protegido, no podéis hacer la actividad, aunque sea simplemente retirada de residuos. Vale, pregunta José Antonio, dice, en mi zona de recogida hay caminos y al lado de los caminos hay pasto alto. ¿Habría que meterse en este pasto para ver si hay basuraleza? No, insisto, seguridad ante todo. Si veis que que el pasto es accesible, porque luego hay pastos y pastos, que no hay ningún problema, que tenéis buena ropa y que no hay, queréis acercar, pues acercaos. Si no, olvidaos. Seguridad ante todo. Todo aquello que pueda poner en peligro la seguridad tuya o de los acompañantes con los que vais, descartarlo literalmente. Luego también un poquito de sentido común, no sé, dependiendo mucho de las zonas donde hay pastos altos, normalmente raro será que haya basura porque si a ti te cuesta acceder, también le cuesta acceder a quien lo tire. Suele estar más cerca de los caminos y demás. Pero como cada sitio es un mundo, valorarlo vosotros. Solo puedo decir eso, que seguridad primero, que priorice y ante la duda de que se puedan torcer un tobillo, os podáis cortar o algo, mejor que no accedáis. Vale. Pregunta Vicente, dice, en nuestra zona donde más basuraleza hemos localizado es en las cunetas de varias carreteras locales, así como de calles de polígonos industriales de la zona. Se supone que esas zonas no tenemos que limpiarlas, ¿no? Para eso hay servicios de limpieza responsables. Nosotros nos centramos en zonas de naturaleza, bosques, riberas, ríos, ¿es correcto? Sí, lamentablemente las cunetas, bueno, lamentablemente, digamos que para empezar son un lugar peligroso, porque no depende qué cunetas y depende qué carreteras, ¿no? Pero para ello hay que pedir permiso a la autoridad competente, que suele ser la Diputación en general. Y no en todos los sitios, obviamente. Entonces, evitad esos sitios, porque nosotros hemos hecho limpiezas de cunetas, pero hemos pedido permiso, insisto, a la Diputación en concreto. Hemos trabajado con la DGT para que nos pusiera conos en la carretera para desviar el tráfico y demás. O sea que preferimos que no, primero por seguridad, segundo por no movilizar, o sea, por la necesidad de movilizar a institución y a DGT y además seguro que hay muchos espacios al lado de la cuneta que podéis encontrar. Nosotros paralelamente seguimos trabajando con las empresas que trabajan en la limpieza de las carreteras para que nos ayuden a tenerlas más limpias y además también que nos ayuden a caracterizar, que es lo que estamos haciendo con ellas. Vale, pregunta Gerardo, bueno, pregunta un par de cosas que ya respondió Miguel, pero luego dice también, ¿es necesario hacer algún tipo de informe al finalizar la recogida? ¿Tenemos que haceros llegar las fotos o vídeos? ¿Cómo se haría esto? Muchas gracias. Bueno, te contesto la primera parte más técnica de datos y luego será que te diga por parte de comunicación las necesidades. Nosotros luego os pasaremos un informe porque como no todos vais a utilizar la aplicación,
os pasaremos un formulario donde nos indiquéis más o menos los kilos de cada residuo que habéis recogido. Así que si podéis hacer una estimación estaría guay, ¿vale? Vais a ver que es bastante, o sea, no es técnico, es de entre 0 y 50, entre 50 y no sé qué. Es para que luego nosotros podamos tener una idea de cuánta basura se ha recogido en total y poder decir, pues gracias al metro cuadrado hemos sacado X toneladas y lo que más ha encontrado es tal y tal y tal, ¿vale? Eso en cuanto es un formulario que os enviaremos el lunes a primera hora. Y en cuanto a imágenes y demás, que te cuente Sara. Sí, la parte de comunicación para nosotros es fundamental. El sábado es un día festivo, es un día donde salimos muchísimas personas de alguna manera, a manifestarnos contra el abandono de la basuraleza. Es un día en el que nos ponemos los guantes, nos ponemos en acción y salimos muchas personas de diferente tipo a sensibilizarnos, ¿no? Entonces, es un día en el que también nos gustaría que se viera eso en las redes, ¿no? Los medios de comunicación nos van a acompañar en 34 puntos de convocatoria que hemos hecho en toda España. Veréis que la información la escucharéis en algunos telediarios y lo veréis en alguna prensa regional y demás, o sea que estaremos muy orgullosos de que seáis parte de esto. Y en las redes es tan fácil y sencillo como, por favor, poner el hashtag Proyecto Libera o hashtag, hashtag Proyecto Libera, hashtag Basuraleza y hashtag Libera un metro cuadrado. Si utilizáis los tres, nos ayudáis a ubicaros, a responderos, a animaros, a ver incluso las fotos y poder utilizar esas fotos también para mostrar el trabajo que se están haciendo en los diferentes puntos en los diferentes 1000 puntos o 1000 y pico puntos que se están haciendo. Así que sí, os animamos, por favor, encarecidamente a que utilicéis los hashtags y subáis fotos, vídeos, podéis hacer boomerangs o vídeos largos contando algo un poco más especial, como queráis. Vale, pregunta María José, si no disponemos de contenedores en la zona, ¿dónde depositamos los diferentes residuos? Eso es muy, a ver, Mm. bueno, puedo contestar yo, no pasa nada. Lo que nosotros animamos, en primer lugar, en los espacios naturales, cuanto menos contenedores haya, mejor. De hecho, la administración evita que los haya por recomendación también nuestra, porque cuanto más contenedor haya, más residuos se acumulan. Y esto es una lógica aplastante, porque al final uno cuando va al campo lleva su bocadillo y su lata y cuando lo lleva lleno, que se lo traiga lleno también en la mochila. Esa es la directriz número uno y el sentido común número uno. Si hay papeleras o hay contenedores en los espacios naturales que suele haber a lo mejor en los merenderos y demás, habréis visto más de una ocasión que esas basuras, esas papeleras se llenan y tardan mucho tiempo en recogerse. Y esos residuos pueden, por efectos diferentes meteorológicos de la fauna y demás, pueden esparcirse y poder llegar a desaparecer entre la naturaleza y, por tanto, afectarla. Entonces, nosotros lo que recomendamos es siempre que los residuos que nosotros nos llevamos, que los recojamos y ya está. Bien, ahora, el día 12 que vamos a recoger se supone que, bueno, toda la basuraleza que nos vamos a encontrar en el camino, ¿qué hacemos con ello? Nosotros, la primera recomendación que hacemos es, lo introducimos en las bolsas que os enviamos y lo metemos en el maletero del coche, en el vehículo con el que hayamos llegado hasta el espacio, para poder a continuación en el pueblo, en el municipio más cercano, poder depositarlo. Si queréis, también lo podéis llevar, obviamente, hasta el municipio donde vivís para poder depositarlo en los contenedores de vuestra zona o de vuestra casa. En algunos casos, desde Ecoembes os habrán llamado para preguntaros a ver si necesitabais este recurso. Si alguno de vosotros consideráis imprescindible la necesidad de colocar un contenedor cercano a vuestro espacio de recogida, no dudéis en escribir a libera@ecoembes.com para poder daros solución, al menos intentarlo, porque no siempre se puede, pero daros solución a la problemática, bueno, a la situación. En todo caso, por favor, lo más fácil para todos, lo más práctico y lo más viable es que podáis llevarlo al contenedor más cercano, que sea en el siguiente pueblo o en el municipio más cercano. Vale, pregunta también Julio César, dice, si alguien se ha inscrito en la web pero después nos dice que no va a poder acudir, ¿cómo se puede dejar libre esa plaza?
Lo que podéis hacer es, una vez que os comunica que no va a ir, pedirle que él se meta en recogidas y decir que ya no va, porque el sistema no te deja a ti eliminar a una persona que se ha inscrito. Podemos hablar para próximas recogidas si habilitar esto o no, y tuvimos un debate en su momento de si permitir al organizador vetar o no la participación de alguien, pero puede ser interesante para estos casos. Claro, no lo habíamos pensado nunca en pandemia, en el momento en el que había 50 plazas libres no se producía este problema, pero ahora que son 10, igual sí que es interesante. Pero vamos, si le pides al organizador, perdona, al participante que él mismo se borre, se borra. Y si no podéis, porque no consultar y no contesta y queréis hacerlo, escribir a libera@seo, que nosotros sí que lo podemos borrar. Pero vosotros, como tal, a vuestros participantes no les podéis quitar. Vale, pregunta Alfonso, dice, ¿en los puntos cerrados podemos incluir más de 10 personas para que estén aseguradas? Sí, a ver, nosotros solo mandamos material para 10 personas porque es lo que recomiendan normativas. Luego las normativas han cambiado un montón, están todo cambiando y dependiendo de cada comunidad autónoma. Yo lo que os diría es que os informéis si podéis ir más de 10. Si podéis ir más de 10, evidentemente, o si no podéis, pero queréis, eso ya es responsabilidad vuestra. Nosotros, todas las personas que metáis en el formulario, los vamos a hacer el seguro, por eso no hay problema. Pero insisto, informaos de que podéis, porque en Madrid, por ejemplo, ahora se puede hasta 25 si es una actividad con un grupo, por ejemplo, si es una ONG quien lo hace, si sois un grupo de amigos creo que no se pueden tantos, como depende de cada una de las administraciones es imposible centrarnos y además como van cambiando, así que lo que hemos tirado es por la parte de la vía del medio, de decir, la más restrictiva, que son 10 personas en cada uno de los puntos en el momento de que lanzamos la convocatoria, y por eso hemos limitado el material y los participantes a ese número. ¿Vale? Vale, comenta Luis, dice, todos los residuos no se pueden coger. ¿Qué ocurre con el amianto o residuos que son peligrosos y cancerígenos? ¿Cómo se pueden recoger? ¿Estos residuos también se contabilizan aunque no los recojamos? Claro, a ver, cuando estamos hablando de recogidas de residuos, de caracterización, hablamos de basura dispersa. Es raro, puede pasar, que os encontréis algún residuo peligroso o cancerígeno en estas recogidas que, como ya he dicho antes, tenéis que primar vuestra salud y no recogerla. Otra cosa diferente es que encontréis un depósito o un vertedero ilegal. Evidentemente ahí ni os metáis a recoger ni os metáis a caracterizar. Ahí directamente tenéis que llamar al 112 y poner en conocimiento a las administraciones, a las autoridades, lo que os habéis encontrado, porque dependiendo de dónde sea, puede ser incluso constitutivo de delito. Está bien que si lo localicéis, echéis fotos y nos escribáis a libera@seo.org, porque aparte de las comunicaciones que vosotros podáis hacer, nosotros también podemos hablar con los ayuntamientos para intentar agilizar esas recogidas. Pero insisto, si veis residuos peligrosos, evidentemente tóxicos y vertederos ilegales, no solo no cogerlos, sino avisarlo y ponerlo en conocimiento de la administración. Vale, pregunta Marta Rodríguez, ¿qué cubre exactamente el seguro y qué no cubre? Es un seguro de voluntariado, es un seguro de accidentes muy básico. Si tenéis un seguro médico porque estáis asociados o federados o porque sois un colegio, seguramente tengáis muchas más coberturas, ¿vale? Cubre asistencia sanitaria y creo que es de Mafre, o sea que en todas las clínicas que tengan asociadas con Mafre, y pues eso, si os habéis podido hacer un corte, un esguince, ese tipo de cuestiones. La cobertura las tenemos, os la podemos pasar, creo, exactamente detalladas, pero vamos, es el seguro tipo de accidentes de voluntariado básico, el más básico que tenemos, ¿vale? Lo facilitamos simplemente normalmente entendemos que el 100% de las personas que vayáis además tenéis seguridad social y vais a estar cubiertos en cualquier caso, pero por si acaso siempre está bien facilitarlo, no vaya a ser que haya algún problema o que haya colapso ahora con el tema de la pandemia, siempre tener una alternativa de poder acogernos al seguro, ¿no? Ujú. Pregunta María José, dice, ¿para compartir las fotos en redes tenéis una autorización de derechos de imagen tipo? Sí, te la podemos compartir. No sé si Eli lo puedes compartir tú directamente en el chat o si nos dejas tu email te lo podemos Que nos mande compartir. un Es email mejor y así se lo pasamos porque en el chat sí. igual es más Mejor complicado. mándanos, exacto, un mail a libera@seo.org o ecoembes.com y te podemos facilitar el documento de cesión de imágenes. Vale. A ver, es que ya el resto son preguntas normalmente repetidas. Pregunta Elena, ¿se puede iniciar sesión utilizando el mismo usuario en varios terminales de la app? Entiendo que está preguntando. No lo he probado, pero supongo que sí.
Sí, nunca he probado hacerlo, pero imagino que sí, Yo claro. tampoco lo he probado, la verdad. Sí, entiendo Pero que sí, que el no sentido hay problema. común, claro, el sentido común te dice que sí, que no debería haber problema. Date cuenta que el registro es súper básico, ¿eh? De hecho, hasta os podéis inventar el nombre y el correo si queréis y os va a dejar. Si no, no buscamos coger vuestros datos ni mucho menos. Es simplemente tener identificado la entidad, sobre todo, pues para luego nosotros hacer estudios de que si han participado empresas, si han participado más personas a título individual y demás, y vuestro correo, porque luego una vez que lo validan, os llega a vuestro correo directamente el punto que habéis recogido con los datos para que lo tengáis, ¿vale? Ujú. Pero vamos, estoy seguro que sí porque no os va a poner ningún problema. De hecho, os deja editarlo en el momento que estáis registrados, podéis cambiar el correo sin problema, el nombre, o sea que no creo que os ponga ningún problema la plataforma. Vale, luego respecto a esto sí ha habido un par de preguntas que, bueno, esta si queréis la contesto yo porque es más técnico de la app, que sí me han dicho que la aplicación a veces da errores en algunos modelos concretos de iPhone. Estamos intentando solucionarlo, pero vamos, es algo así un poquito más de desarrollo. Entonces, esta semana se publicará seguramente una actualización de la aplicación, así que revisad si se ha subido y la actualizáis, ¿vale? Porque es que son como modelos muy concretos, entonces a la hora de probar soluciones para los errores, como no pasan todos los teléfonos, pues es complicado hasta que sucede. Entonces, si os da algún tipo de fallo, enviádnoslo por correo a libera@ecoembes.com y ya se lo trasladamos nosotros a los desarrolladores para que prueben en ese modelo concreto a ver qué fallo puede dar. Pues ya os digo que en la mayoría de móviles de modelos, tanto de iPhone como de Android, no está dando problemas. Entonces, si os pasa alguna cosa de estas, hacednoslo saber para que podamos solucionarlo. Pregunta María José, ¿nos podéis pasar algún listado que tengáis? Algo como hemos recogido X kilos de envases que equivalen a tantos minutos de tubo escape o un día de luz encendida o algo así más cercano a nosotros que pueda resultar más didáctico y fácil de entender. ¿Tenemos algún dato de esas características de Coembes, de las latas que se recogen o de las botellas, relacionándolo con el CO2 emitido en coches? Si nos haces la pregunta, por favor, por mail, otra vez libera@ecoembes.com, te lo contestamos por escrito, sin problema. Vale. Vale, sí, decirles a todo eso que se está grabando y se lo vamos a enviar, o sea que no se preocupen por eso. Si una entidad no ha creado un punto, ¿puede ingresar los datos en la app? Sí, por supuesto, la app es independiente del metro cuadrado. Vosotros os podéis bajar la app y usarlo mañana en un paseo. De hecho, os recomiendo que si sois usuarios de espacios naturales, que os gusta el senderismo y demás, pues lo incluáis en vuestro hacer habitual y hagáis caracterizaciones. Sí, sí, no tiene nada que ver. Vale. Pregunta Gerardo, dice, si un participante tiene que acudir a urgencias de un hospital público, por ejemplo, por un esguince, ¿tiene que dar los datos del seguro al registrarse o no sería necesario, ya que la atención que tenemos garantizada de por sí pues, es pública? Sí, sí. Una cosa es la seguridad social y otra cosa es el seguro privado que se os hace. Si vais por la seguridad social no es necesario. Ahora, de todas formas, si os pasa algo, informarnos a nosotros, nos ponemos en contacto con el seguro con Mafre y vemos porque igual tenéis alguna condición más ventajosa, no lo sé. Sería cuestión de ver en caso porque depende también mucho del tipo de lesión que os hagáis y demás. Vale, pues esta era la última pregunta. Vale, he visto que varias preguntas varios comentarios que decían que no les había llegado lo El de mail, sí, los como lo habías comentado antes, no lo he hecho, pero seguros. bueno, si lo quieres repetir. Sí, como vamos a grabar, lo estamos grabando y vamos a enviar a todos los organizadores para que quien no haya asistido ahora lo pueda ver, le pido al compañero que en ese mail os vuelva a poner la parte del seguro, ¿vale? Para que lo tengáis presentes. Vale, pues eso Muy es todo. bien, pues con esto acabamos. Son las 3:30, hora de comer quizá. Mm. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimo ánimo el sábado y que sea un día a tope de sensibilización, a tope de concienciación contra la problemática. Que haya gente que se quiera unir incluso en otros momentos y que estamos siempre en Libera aquí presentes y dispuestos para lo que de repente se os ocurra como ideas para poder crear contenidos, mejoras en las campañas y demás. Así que toda la información que nos deis será oro, insisto. Acordaos de poner la información en las plataformas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, con la que utilicéis, con los hashtags Proyecto Libera, Basuraleza y Libera un metro cuadrado. Y nada,
infinitas gracias porque esto, sin lugar a dudas, va a ser un éxito y es gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias. Yo nada, abundo en los agradecimientos de Sara, pero gracias de corazón. O sea, es increíble la respuesta que hemos tenido desde que empezamos a coordinar el proyecto con cada vez más puntos, más personas interesadas que de forma totalmente altruista creáis estos puntos y dedicáis un sábado pues, a recoger y a limpiar lo que no habéis ensuciado vosotros. Realmente es admirable. Quería daros las gracias. Intentaremos visibilizar vuestro trabajo lo máximo posible. Y nada, que haya estos espacios de reflexión globales son interesantes, pero como se suele decir, ¿no? Pensemos en global y actuemos en local, que es lo que vamos a hacer el sábado. Así que muchísimas gracias y que vaya bien vuestras recogidas. Un abrazo. Suerte, ánimo, chao. Adiós a todos.